no se preocupen. Tienen todavía hasta el final del día para mandar su ejercicio. Bueno, vamos a continuar. Esperemos ahora sí ya terminar lo de tórax. Creo que ya no falta nadie y si faltan, pues ya ni modo, se moló. Estaba revisando pues detalles que nos faltan, sobre todo es ahora sí que todo lo pulmonar. Ya vimos mediastino, ya vimos generalidades del pulmón, del tórax, técnica y demás. Y pues ahora vamos a ver cómo está constituido el pulmón y cómo lo vamos a ir leyendo. ¿Alguien se acuerda cuántas fisuras o cuántas divisiones tiene el pulmón derecho? 3. Tres divisiones. ¿Cómo se llaman esas 3 divisiones? Superior, medio e inferior. Superior, medio e inferior. ¿Y el izquierdo? Superior e inferior. 2. ¿En serio? Sí. No, era... Sí, ahí dice. Sí. Pero hay uno que tiene una segunda división, ¿no? Algo así. Uno de los lóbulos tenía otra división, algo así pasaba. Muy bien, el pulmón izquierdo tiene una segunda división. Ajá. Pero ahorita la vamos a ver. Oficialmente son 2 lóbulos, superior e inferior. Ajá. Una sola fisura, mayor u oblicua. Ajá. En el pulmón derecho son 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior. A diferencia del izquierdo, sí hay una división como tal entre el medio y el inferior, el caudal. Ajá. ¿Por qué creen que se divida el pulmón derecho y el izquierdo no? Por las estructuras que están ¿Qué estructuras? o que ocupan, pues el corazón. Corazón, sobre todo, exactamente. El corazón que está lateralizado hacia la izquierda ocasiona que evolutivamente el pulmón izquierdo tenga que fusionarse, tenga que cerrar su espacio y ser únicamente 2 divisiones, o más bien una división en dos segmentos, en 2 lóbulos. Ajá. Entonces, en el pulmón derecho vamos a tener el lóbulo superior, dividido por la cisura menor en este caso, ajá, del lóbulo medio. Aquí vamos a ver en el ejemplo, esta sería la cisura menor, ajá, que divide el superior del medio. Y hay otra más grande que es oblicua, ¿sí? Que es la mayor. ¿Por qué se llamará mayor? Pues porque es más grande, ajá, así de sencillo. En el pulmón izquierdo hay una sola división, que es la cisura mayor izquierda u oblicua, y nos divide el lóbulo superior del inferior, que es el más grande de los dos, ¿ok? La cisura menor regularmente puede verse. ¿Por qué? Estamos hablando del lado derecho. ¿Por qué creen? Es una línea transversal que se puede ver a nivel de la cuarta costilla, del cuarto arco costal. Pero ¿por qué creen que esta sí se puede ver en la tele de tórax? ¿Por la convexidad? No. Porque no hay estructuras que nos impidan, o sea, que impidan su... No, tampoco. Si hay estructuras, al contrario, ahí están, por ejemplo, los trayectos vasculares, están las mismas costillas. ¿Pero qué creen que lo esté provocando que se pueda?
Exactamente, son oblicuas las otras dos, la cisura mayor derecha y la cisura mayor izquierda, y en este caso es horizontal, es completamente perpendicular a las del eje de las de rayos X. Perdón. ¿Esto qué significa? Imagínense que tienen un pedazo de vidrio y que lo están viendo del lado. Ajá. Lo están viendo del lado y ven el contorno, ¿no? Se diferencia muy bien justamente el grosor del vidrio. Eso es el equivalente a que si vieran la cisura menor. Si ustedes angulan ese vidrio en dirección oblicua, dejan de ver el grosor, el contorno de ese cristal. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con las cisuras mayores? Entonces, cuando vean una banda radiopaca transversal, seguramente, y que atraviesa obviamente el pulmón derecho, seguramente es la cisura menor. Sí es importante conocerla porque en muchas ocasiones se puede malinterpretar de que ahí hay algo que está inflamado, que hay un cuerpo extraño, etc. Ajá. O simple y sencillamente porque puede delimitar patologías, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos un absceso que está limitado al lóbulo superior, justamente a nivel de la cisura menor, se va a ver limitado. Es decir, el absceso ya no va a llegar hacia abajo, se va a quedar confinado justamente en ese sitio. Un ejemplo entre muchos. ¿Ok? Ahora, las cisuras mayores no se van a ver regularmente, perdón, en la tele de tórax, pero si tomamos una lateral, sí se va a mostrar el trayecto oblicuo. ¿Ya lo vieron? Ajá. Aquí se ve muy bien marcado con las flechas y acá viene el trayecto que continúa. Entonces, únicamente se van a ver las cisuras mayores en la disposición lateral, en la proyección lateral. Ajá. Ahí está, miren. Esta foto es bastante agradable. Ajá. ¿Ya la notaron? ¿O hay alguien que no vea la línea de la cisura mayor? Hola. ¿Alguien me Doctor, ¿la escucha? puede ubicar bien? Es que Sobre, yo no la ubico muy Ok. bien. Me Aquí hay cuesta mucho unas trabajo. flechitas, miren. Aquí hay unas flechitas a la altura del corazón y hay una línea delgada, 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 que más o menos llega hasta acá. ¿Ya la vieron? Ya, ya la alcancé a ver. Y esa es la cisura mayor. Ajá. Y aquí hay una sobreposición de la otra cisura. Seguramente esta, la que está hacia arriba, es la mayor derecha y esta es la cisura izquierda. Ajá. Ok. Ahí viene la basura. Bueno, pasamos a los segmentos pulmonares. ¿Se acuerdan cómo están divididos los pulmones? En segmentos, muy bien. Los segmentos son regiones específicas de cada pulmón que van siendo divisiones, valga la redundancia, dependiendo de los trayectos bronquiales. Ajá. En el lóbulo superior hay X cantidad de lóbulos, en el lóbulo medio también hay otra cantidad y en el inferior hay otra cantidad. Ajá. Entonces, en el lóbulo superior, que aquí lo tenemos ejemplificado, separado muy bien, vamos a tener tres segmentos. Uno apical, es decir, que está más hacia la punta, hacia arriba del pulmón. Un segmento anterior y un segmento posterior. Ajá. En el lóbulo medio vamos a tener dos segmentos. Un segmento medial y uno lateral. Ajá. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿no? No, doctor, ninguna. Hasta el momento llevamos El 4 sería cinco. lateral y el 5 el medial.
El 5 es el medial y el 4 es el lateral, exactamente. Ajá. Sí. Y por último tenemos el lóbulo inferior, perdón, ajá, que tiene, aquí sí, ya más cantidad de segmentos. El segmento apical inferior, porque también tenemos un apical superior, acuérdense del lóbulo superior. Ajá. Apical superior, ¿sí? Tenemos un segmento basal medial, un basal anterior, un basal posterior y, perdón, el medial es perdón. El basal medial es el que está pegado al ilio, es el segmento 7. Ajá. Anterior, posterior y lateral. ¿Ok? Entonces, imagínense que es como una pirámide, ¿sí? Pero bueno, en este caso la pirámide pues no es totalmente equidistante, es un poquito como oblicua. Entonces tenemos 4 caras, lateral y medial, anterior y posterior, y el segmento apical, que sería en este caso el 6. ¿Ok? Entonces teníamos 3 superiores, 2 medios, 5 inferiores. ¿Cuántos dan en total? 10. 10. Muy bien. Ajá. Entonces, aquí vamos a identificar los lóbulos, el superior, medio y el inferior. Ajá. Del lado derecho. Aquí están bien identificados, superior, medio e inferior. ¿Vale? Y tenemos la referencia, por ejemplo, ¿no? Aquí en el basal, apical basal, por aquí tendría que estar el anterior, el posterior, aquí sobrepuestos medio y lateral, inferiores, obviamente. ¿Vale? Con el pulmón izquierdo hay una variante. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho de que únicamente hay 2 lóbulos, es decir, una sola división. La división es esta, la cisura mayor, que también es oblicua. Ajá. Aquí vamos a tener en el lóbulo superior una división dual, que es el segmento ápico posterior. Ajá. Después sigue el segmento lingular, paracardíaco, y el inferior. Ajá. Para el lóbulo inferior vamos a tener un segmento apical también, un basal anteromedial, que sería el 8. Ajá. Basal lateral, basal posterior y el séptimo, que acá está, que también es parailiano, ajá, o medial. Entonces, en el lóbulo superior vamos a tener 3 lóbulos. 1, 2, 3. 1 y 2 que prácticamente están fusionados. Y en el inferior vamos a tener 5. Ajá. Miento, me falta 1. Son 4 en el lóbulo inferior. Acá está. En el superior, perdón. Aquí me faltó el 5º. Ajá. Entonces son apical, lateral, anterior y posterior. ¿Sale? Y los 4 del lado, perdón, del lóbulo inferior. Ajá. Aquí vamos a identificar la división de los segmentos de los lóbulos, perdón. Lóbulo superior. Ajá. Y el inferior, que está en café. ¿Ok? Ahora, del lóbulo superior se considera que es la porción apical propiamente, que sería el equivalente al lóbulo superior derecho. Y la porción baja o de la mitad hacia abajo sería la porción lingular, que sería el equivalente al lóbulo medio, pero
están fusionados. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la importancia de identificar esos segmentos? Precisamente identificar si hay alguna lesión que esté localizada, ver los trayectos vasculares, identificar los cilios pulmonares, e identificar justamente la simetría en ambos cilios. Sabemos de antemano que por anatomía no va a ser totalmente simétrico los dos cilios, pero pues hay que orientarnos para que se identifiquen lo más idénticamente posible, ¿no? Ahora, dentro de todo el campo pulmonar tenemos que identificar o aprender a identificar qué es lesión y qué es normal. Muchas ocasiones nos encontramos con esto, una placa de tórax con muchas rayas blancas y cualquiera que no sabe les va a decir, eso es fibrosis. ¿Pero qué creen? Que si así fuera, todo mundo tendríamos fibrosis. La verdad es de que todos estos trayectos que se identifican son trayectos vasculares. Ya habíamos platicado sobre, por ejemplo, las arterias pulmonares, ¿sí? Y pues las ramificaciones que cada una de ellas da. Vean, por ejemplo, aquí, esta rama viene directamente del tronco de la pulmonar izquierda. Viene la ramificación hacia arriba. Entonces, ¿cómo se llamará? Arteria pulmonar, ¿qué? Si va hacia arriba. Superior o ascendente. Superior. Superior, muy bien. Y aquí hay otra que viene hacia abajo. Está más larga. ¿Esa cómo se llamará? Inferior. Inferior. Es la inferior, exacto. Entonces, ¿creen que esos trayectos son normales o no? Sí, Pues a mí sí me parece que sí. Sí, son sí, normales. son normales. Son normales, exactamente. Ahora del lado derecho, vean todos esos trayectos. Aquí, por ejemplo, esta arteria, ¿cómo se llamará? ¿Cómo creen que se llama esa arteria? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia el cráneo? No. ¿Hacia el páncreas? ¿Hacia dónde? Hacia el pulmón. Hacia el pulmón, entonces se llamará arteria pulmonar. ¿Y qué trayecto se dirige? ¿Qué trayecto sigue? Inferior. Inferior. Inferior o descendente. Entonces es la arteria pulmonar descendente o inferior. Entonces, si identifican cada uno de los trayectos vasculares y las ramificaciones que nos dan, se van a dar cuenta de que son trayectos normales. Ahora, el punto es que de esos trayectos no deben de trascender más de 1/3 hacia lateral del campo pulmonar. ¿A qué voy? Dividan el pulmón en 3 porciones verticales. Primera porción o iliar. Segunda porción, pulmonar media. Tercera porción, periférica. Cuando esos trayectos vasculares no superan hacia el tercio lateral, son normales. Vamos al lado izquierdo. Primer tercio, para iliar. Segundo tercio, pulmonar medio. Y tercer tercio, lateral. Vean los trayectos vasculares, prácticamente no llegan al tercer espacio. Al tercio lateral. Entonces, esa trama vascular va a ser normal
o anormal? Normal. Normal. Normal, muy bien. Doctor, Exactamente. bueno, ¿Sale? en el trayecto vascular podemos encontrar engrosamiento de los vasos. O sea, que se ven. De hecho, es parte de las patologías que vamos a identificar. Engrosamientos, oclusiones y demás. Ok, volvamos a este mismo ejemplo. Del lado izquierdo. La arteria pulmonar inferior o descendente. Vean cómo sigue un trayecto uniforme. Se va adelgazando conforme va bajando. Imagínense que aquí, de repente, en lugar de ser del mismo tamaño, ¡pum!, se ensancha. Hay un huevo ahí atorado. Ajá. Una radiopacidad grande del tamaño del cursor. Ujú. ¿Qué pensarán que sea? ¿Qué ¿Alguna habrá neurisma? ahí? Un aneurisma, una dilatación vascular Bueno, anormal. Ajá. Exacto. Ahora vamos a ver el caso contrario. Vienen viendo el trayecto vascular y de repente, ¡pum!, se corta. Y esto de aquí ya lo ven totalmente oscuro. Ajá. Ya no ven un trayecto como tal. ¿Qué habrá ahí? ¿alguna Sobre todo si hemorragia? de repente aquí, ¡pum!, se cortó. No, ¿No? no. A este fenómeno que le estoy describiendo se llama oligoemia. ¿Qué significa? Viene el trayecto vascular y de repente se corta, ¡pum! Y aquí ya no se ve trayecto vascular, se ve únicamente el aire pulmonar. Ajá. Después puede pasar a una telectasia, a una consolidación, pero bueno, ahorita vamos a imaginar que es todo negro. Esa zona negra significa de que no le está llegando circulación a este punto, a esta zona, a lo cual se le conoce como oligoemia. ¿Qué creen que haya pasado ahí en ese vaso? ¿Alguna obstrucción o necrosis? ¿Fluyó? Obstrucción, exactamente. Seguramente tiene una trombosis pulmonar. Ujú. Una tromboembolia pulmonar. Entonces, vean cómo a partir de aquí, que ya conocemos lo normal, ya hemos podido identificar por lo menos dos condiciones patológicas: el aneurisma y la obstrucción, la tromboembolia. Ajá. Y eso que todavía no ven la imagen. Ahora ya cuando vean la imagen, nunca se les va a olvidar. ¿Ok? Para finalizar en este aspecto, vamos a identificar el diafragma. ¿Qué es el diafragma? Es el Músculo. músculo de la respiración. Es el músculo principal de la respiración. Ajá. ¿Qué significa? Que ese músculo es el que nos va a ayudar a realizar los movimientos respiratorios habituales. Ajá. ¿Qué pasa si ese músculo se contrae? Se tensa. Respiración. Si el músculo se tensa, aquí vemos en las líneas negras ejemplificando los diafragmas, el derecho y el izquierdo. Si ese músculo se tensa, jala los pulmones hacia abajo. Ajá. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con los pulmones? Se van a expandir. Se distienden. Se Se colapsa. van a expandir, se van a llenar de aire. No, se distienden. Ajá. Ok. Si no les queda muy claro el fenómeno, hagan este ejercicio. Entrelacen sus dedos de sus manos, ajá, haciendo como una cúpula hacia arriba. Ajá. Ese es el músculo diafragma. Ahora tensen los dedos, apriétenlos y traten de estirarlos. Esa es la contracción muscular del diafragma. Imagínense que por arriba de esa cúpula está el pulmón. Hacen este movimiento de tensar los dedos y ¿qué pasa con ese pulmón? Se jala hacia abajo. Es decir, se está llenando de aire. Ajá. Ahora dejen de tensar y formen de nuevo la cúpula
¿Y qué va a pasar con ese aire? Se va a salir. Bueno, sería el Ajá. proceso de inspiración y expiración, ¿no? Perdón, no te El entendí. proceso de inspiración y expiración, ¿no? Exactamente. El músculo diafragma se tensa y el pulmón inspira, mete aire hacia el interior. El músculo diafragma se relaja y el pulmón expira, saca el aire hacia afuera. Ajá. Es un proceso pues sencillo, ¿no? Bien, entonces ya que conocemos el diafragma y sabemos cómo funciona, vamos a identificar anatómicamente dónde está. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está? Ahí en esa imagen, así como la tienen. Sí. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? El diafragma es un solo músculo. Corre desde el contorno costal derecho hacia una cúpula, pasa rodeando prácticamente toda la cara inferior del tórax. Hay un espacio en medio que contiene algunas estructuras que lo atraviesan, continúa hacia el lado izquierdo y se inserta de nuevamente en el espacio, o más bien en la cara costocondral del lado izquierdo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese espacio que hay en medio? No diría. ¿Eh? Hiato, es el hiato. Hiato. Tenemos un hiato que es el espacio propiamente del diafragma donde pasa el esófago. Ajá. Y también tenemos el mismo espacio donde pasa la aorta, la cava inferior. Ajá. Entonces, en teoría tenemos tres espacios, ¿no? Cava inferior, aorta y esófago. ¿Ok? Entonces, ya sabemos dónde está aquí distribuido, qué forma tiene, qué límites tendrá del lado derecho, qué relaciones anatómicas tendrá. La cara diafragmática del hígado. Del hígado. Y en el lado izquierdo, El vaso. ¿qué relaciones anatómicas hay? El vaso. El vaso más lateral, posterior, ajá. ¿Qué otra cosa? Parte del epiplón, sobre todo el epiplón mayor, ¿ok? ¿Qué más? El estómago. El estómago, la cámara gástrica, que de hecho aquí se ve, la burbuja gástrica, ¿ya la vieron? Ajá. ¿Qué otra cosa? En la parte posterior con las glándulas suprarrenales. También en la parte posterior, muy bien. ¿Qué otra cosa? Sobre todo la del lado izquierdo, la del derecho, pues como que aquí el hígado se establece y demás. El corazón por arriba, ajá. ¿Qué otra cosa? Algo aquí que tiene ondulaciones y que parece como un gusano gigante. ¿Qué será? El colon. Colon. ¿Qué porción del colon? Transverso. Transversal. Puede ser la flexura cólica derecha. Digo, izquierda. Sí, la flexura. Ujú. Flexura izquierda o ángulo esplénico, es decir, el ángulo que está relacionado con el vaso. Ajá. Entonces, vean cómo las relaciones anatómicas del lado derecho son menores que las izquierdas. Y eso es de gran importancia porque también, mientras más relaciones anatómicas, más condiciones patológicas podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, el diafragma lo vamos a encontrar como una banda o una forma cóncava o convexa hacia arriba. Con Convexo. Cóncava. Seguros.
Cóncava hacia arriba, o sea que está excavada hacia abajo. Convexa hacia Es arriba. convexa, es convexa. ¿Tiene forma de U o de N? De De U. N. Sí, no sé. Ay, ¿Tiene forma de N o de U? De N. De N. Ajá. créeme. Entonces, hacia donde se dirige la curvatura se llama convexidad. Ajá. Convexidad. Y hacia donde está la curvatura, el hueco, se llama concavidad. Aquí es cóncavo en la parte de abajo, convexo en la parte de arriba. Un poquito revuelto, pero bueno, ya con la práctica lo van a notar. Ajá. Entonces tiene forma de N, tiene una peculiaridad que en los ángulos cardiofrénicos y postdiafragmáticos va a formar justamente eso, ángulos, ajá, o espacios, o recesos, o senos. Entonces, donde escuchen hablar de senos, espacios, recesos o ángulos, 4 palabras, es lo mismo. ¿Qué significa? Receso, pues es un espacio donde puede acumularse líquido. Ajá. Seno, pues es lo mismo. Ángulo, pues es la angulación, es una unión de dos líneas. Ajá, etcétera. Entonces, los ángulos costodiafragmáticos tienen una forma. ¿Qué forma tienen? Planos, ángulos rectos o como en pico. Son ángulos en pico, ¿no? En pico. En pico. ¿Cómo se llaman esos ángulos agudos? A ver, agricultura general, acuérdense de sus clases de primaria. Ángulo ¿Qué costodiafra. tipo de ángulos son? No, son los ángulos costodiafragmáticos, pero ¿qué tipo de ángulos son? Ángulos rectos, ángulos equiláteros, ángulos No. Obtuso. obtusos. No, obtuso. No. Son ángulos obtusos, Agudos. ¿no? Agudos, agudos. No, porque agudos son los que Agudos. están muy cerrados. Exactamente, los obtusos son mayores de 90. Los agudos son menores de 90 grados. Muy bien. Ajá. Entonces, ahorita que está de moda lo de clases de primaria por televisión, dense una escapadita y chequen ángulos. Es un ángulo agudo, los costodiafragmáticos. Los cardiofrénicos o cardiodiafragmáticos, ¿qué ángulos o qué forma tienen? ¿Qué tipo de ángulos son? ¿También en pico? Obtusos. Son cercanos a los 90. Aquí, por ejemplo, en el izquierdo, pues sí me da la impresión que son como 90 grados, ¿no? Ujú. Pero en el derecho, pues sí es un poquito mayor, entonces es un obtuso. Ajá. Son ángulos más cerrados, más rectos. Ajá. ¿Cuál es la relevancia de esto? De aprender a conocer primero cómo son esos ángulos e identificar qué deben de encontrar en ese nivel y que no haya líquido, sobre todo. La mayoría de las veces que encuentren patologías en los ángulos costodiafragmáticos o cardiofrénicos es por presencia de líquido. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, siempre busquen, conozcan lo normal para que aprendan lo que no es normal. Por ejemplo, cuando están con el novio, pues es que él normalmente se comporta de esta forma. Esto ya no es normal. Entonces, ¿qué pasó? Ya no me quiere, ya anda con otra, etcétera. ¿Sale? Entonces, digo, es un ejemplo muy burdo, pero al final de cuentas nos sirve. Ahora, para conocer lo anormal, primero debo conocer qué es lo que sí está bien.
aquí en esta placa, ¿alguien le encuentra algo que crea no es normal? En el Vascular. diafragma izquierdo se ve un espacio debajo del músculo diafragmático. Ok. Pero es el estómago, ¿no? ¿Radio ¿Qué lúcido o tiene que ver? radio opaco? ¿Es ese? Las arterias del lado Radiopaco. derecho, la media Esta la es la veo como radio opaco. distendida y en un ángulo medio Radiopaco. raro. Muy bien, la arteria pulmonar derecha se ve muy dilatada. Ajá. Y también la aorta. La aorta también se ve muy grande. Se ve como con radiopacidades aquí. Ajá. ¿Ya vieron esos puntitos, esos trayectos como blancos, más brillantes? Ajá. ¿Qué más? Ahorita les digo qué es cada cosa. También no se ve muy radiopaca. El diafragma derecho, ¿qué tiene? Tiene dos cúpulas. Ujú. Uno Se ve muy y radiopaca. se ve muy radiopaca. Ajá. ¿Qué más? Las arterias pulmonares están llegando fuera de los límites que tendrían que ser normales. Se van hacia el tercio lateral. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Se ve un poco grande, muy bien. Ajá, ¿qué más? Igual el botón aórtico se ve muy Se ve muy prominente, ¿no? prominente, muy grueso. Perfecto. Entonces vamos a desglosar cada una de las cosas que acaban de identificar. Yo les mencionaba al principio de que hay que seguir un patrón. Ustedes cuando se arreglan para salir de fiesta no se meten a bañar, después se quitan la ropa y al final se maquillan, ¿verdad? Entonces, todo es un orden. En este caso, vamos con un orden, desde afuera hacia adentro. Ajá. En la periferia, ¿qué encontramos? Antes de todo, tejidos blandos. Ajá. Esos tejidos blandos, ¿qué nos van a indicar? En este caso, ¿Las mamás? siluetas mamarias. Es una mujer, Una seguramente. mujer. Tiene panículo adiposo muy prominente. Seguramente tiene cierto grado de sobrepeso. ¿Ok? Escápulas, ¿están fuera o dentro del campo pulmonar? ¿Dentro? No, están fuera. Están fuera. Entonces, ¿está bien tomada, sí o no? No, porque está demasiado abierto el campo No. pulmonar. Sí, está bien tomada, porque las escápulas deben de estar fuera de los campos pulmonares. Ajá. Ok. Clavículas, ¿están más o menos centradas, sí o no? ¿Equidistantes? Sí. 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 Ok. Se ve la columna vertebral alineada. Podría decirse que está bien tomada. No, bueno, Aquí está el cuerpo vertebral y aquí hay una apófisis espinosa. Tracen una línea media que pasa por aquí y se van a dar cuenta si está o no alineada. no, bueno, yo no la veo tan alineada. Tiene cierta rotación, pero Sí, la se ve verdad como- no es mucho. Ajá. Una ligera rotación hacia la derecha. Ok. Vamos a decir que la técnica es buena. Se ven los cuerpos vertebrales, o sea que tiene buena penetración. Más o menos, ¿cuántos arcos costales encontramos? 1, 2, espacios, perdón. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Tiene buena inspiración? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. Sí. lo máximo es de 10. Perfecto. Ok. Las clavículas están más o menos ¿a qué espacio intercostal? El primero está aquí. Entre el segundo y el tercero. Segundo y tercero. Tercero, ¿no? Ajá. Entonces, habíamos dicho que si está por arriba del tercero o que si está por abajo del cuarto, tenían cierta angulación, lordótica o antilordótica. ¿Tiene alguna de estas dos? No. No. Muy bien.
Ok, entonces, ¿la técnica de la placa es adecuada, sí o no? Así es. Sí. Sí. Es buena, es valorable. Ok, regresemos entonces, ya habíamos visto tejidos blandos, ya habíamos visto que tiene silueta mamaria, es una mujer. Ahora sí, vámonos hacia campos pulmonares. Por ahí alguien dijo, es que la trama vascular va muy hacia lateral. Ajá, eso es correcto. Vámonos más hacia lateral, hacia medial, perdón. Aquí el trayecto de la arteria pulmonar derecha se ve ensanchado. ¿Qué creen que esté pasando ahí? ¿Algún aneurisma? Sí, aneurisma. Puede ser un aneurisma. ¿Qué otra cosa más frecuente? ¿Alguna vez han jugado con los globos estos de fiesta, de payaso, los largos? Mm, ¿Qué pasa si los aplastan mucho de un lado? Inflan del otro. Se ensanchan del otro lado. Se hacen más anchos, se dilatan. Entonces aquí posiblemente, si no es un aneurisma, están dilatados porque hay aumento de presión desde otro lado. Y si hay aumento de presión, a eso se le llama Hipertensión. 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 Sí, ¿Hipertensión qué? pulmonar. Pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar, lo cual está ocasionando que haya un aumento de flujo hacia la arteria pulmonar, se dilata y los trayectos vasculares también se noten más hacia distales. Ajá. Entonces, ahí ya tenemos un diagnóstico presuncional. Ajá. Una hipertensión pulmonar con aumento de la trama vascular periférica. Oh, qué interesante. ¿Qué otra cosa? Habíamos dicho por ahí algo del corazón. Se ve más o menos grande. ¿Alguien ya lo midió de casualidad? ¿No? No. Con el lineazo con el línea que nos enseñó a hacer la otra vez, o sea, que con el papel, según yo es como Sí, así de rápido, no hay problema. 56, tirándole a 60%. Ok, aquí ya lo estoy haciendo. Aquí, según lo que yo estoy midiendo, me da prácticamente 50, ¿eh? Por ahí 50.1, por ahí algo así. Vamos a dejarlo en que midiera 52. Ajá, vamos a dejarlo que midiera 52. ¿Es cardiomegalia, sí o no? Sí, Sí, doc. sí, sí es Era cardiomegalia. 52. Cardiomegalia, entonces tiene un corazón agrandado, tiene hipertensión pulmonar. ¿Qué creen? Que esto puede condicionar esto. ¿Por qué? Mecanismo fisiopatológico. El corazón grande ocasiona aumento del gasto cardíaco. El aumento del gasto cardíaco aumenta la salida de sangre en dirección hacia los órganos, en este caso hacia el pulmón. Y si el pulmón está recibiendo mucha sangre, que se va hasta el lateral, pues todo está ligado. Uh-huh. Entonces ya tenemos una hipertensión pulmonar, una cardiomegalia, y por ahí alguien también dijo, es que la aorta está muy no sé qué. ¿Cómo se ve esa aorta? Ensanchada. Más. Muy Muy dilatada. Muy dilatada. Grande, Muy dilatada. dilatada. Entonces, corazón grande, gasto cardíaco grande, Cardíaco grande. aumento de flujo vascular hacia los pulmones, también aumento del flujo vascular hacia la aorta y genera una dilatación de la aorta misma. Entonces, este es un signo indirecto de hipertensión arterial sistémica. Este es un signo indirecto de hipertensión arterial pulmonar, igual que este.
Ujú. Entonces ya tenemos 3 datos. Hipertensión pulmonar, sistémica, cardiomegalia. ¿Qué nos falta? ¿Qué otra cosa vimos raro? Mencionaba lo de como que se veía 2 cúpulas en la parte del diafragma. Derecho, perfecto. ¿Esto qué creen que esté pasando? Todo Hepatomegalia. tiene una explicación. ¿Por qué creen que está aquí? El hígado. ¿Qué estará pasando con el hígado? Está agrandado, A ¿no? propósito, voy a subir un poquito la Hepatomegalia. imagen. Hepatomegalia. Puede tener una hepatomegalia, muy bien. Entonces vean, por eso subí un poquito la imagen. Vean el contorno del hígado. Aquí ya se pierde un poco, pero aquí ya se restituye. Entonces viene una cúpula, viene la otra y hasta acá. Entonces, si tuviéramos una regla verdadera, tendríamos que medir el diámetro hepático máximo, que es desde aquí hasta la lengüeta. Si mide más de 13 centímetros, está grande. Ajá. 13 centímetros. Vamos a imaginarnos que está en 13.2. ¿Qué está pasando con ese hígado? ¿Está recibiendo mucha sangre? Está recibiendo mucha sangre, está ingurgitado. ¿Por qué creen que esté causada esa condición? Por Por el lo mismo gasto de la cardíaco. Como de la Una hipertensión, ¿no? Ah, Por el igual, aumento del sí, gasto hepatomegalia de la y hipertensión cardiomegalia. arterial y demás. Ajá. Pero no es tanto porque esté llegándole desde aquí hasta acá. Aquí hay un fenómeno distinto. Esto está ocasionado, es decir, la hipertensión pulmonar, porque el corazón está bombeando mucha sangre en dirección al pulmón. Esto, la hipertensión sistémica, está ocasionado porque el corazón está bombeando mucha sangre hacia el organismo. Ajá. Pero aquí en el hígado pasa algo diferente. ¿Qué es lo que sucede? ¿El corazón le bombea directamente al hígado? No. 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 Ajá. El corazón está forzándose, pero también está teniendo rezago de sangre. Ese rezago de sangre se va a reflejar en la aurícula derecha. Ajá. La aurícula derecha recibe sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Que casualmente la vena cava inferior, ¿qué creen que atraviesa? El hígado. Pues el hígado. Una Hígado. El hígado. Entonces, si aquí se está acumulando la sangre, va a haber una ingurgitación hacia la vena cava, lo cual va a condicionar de que el hígado también se empiece a llenar de sangre y crezca. Entonces, vamos a tener una hepatomegalia. Por eso en pacientes cardiópatas, sí es importante revisar las pruebas de funcionamiento hepático. Entonces, aquí ya tan solo con esta placa identificamos hipertensión pulmonar, hipertensión sistémica, cardiomegalia, posiblemente una hepatomegalia que está originando esa doble lobulación en el diafragma derecho. Ajá. Y nos faltó una cosa. Esas cositas blancas que se ven ahí. ¿Qué son? Sería ya como fibrosis. Aterosclerosis, muy bien. Es acumulación de colesterol a nivel de la íntima en la aorta que se empieza a calcificar y nos da esas imágenes blanquecinas. Ajá. ¿Sí las notan o no? Aquí sobre todo. Son aterosclerosis o ateromas. Ajá. Entonces vean todo lo que ya identificaron en una sola placa, conociendo lo normal. Ajá. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, doctor. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no es interesante? Sí. No, es que Muy interesante. ya no metí la imagen. Muy interesante. Muy interesante.
Ahora, ya nada más por último, aclarar la duda de, no me acuerdo quién fue, que preguntaba cómo se vería el líquido, cómo se vería el espacio en los ángulos. Ajá. Corten cualquier pedacito de aquí, un cachito así como de 2 centímetros, córtenlo y péguenlo acá. Se vería variopaco, blanco. En lugar de ver el ángulo así en piquito, se vería la variopacidad. Ajá. Ahora, no tendría que verse el ángulo con la forma que lo conocemos. Acuérdense, un ángulo agudo en los postdiafragmáticos, un ángulo obtuso o recto en los cardiofrénicos. Ajá. Aparte de que, bueno, tan solo aquí en el postdiafragmático se vería un poco borroso. En lugar de ver el ángulo hacia abajo, tendríamos que ver una curvatura como en U. Ahora sí. Ajá. Aquí siempre les pongo el ejemplo de la botella de agua. Vean la botella de agua de frente, van a notar en la parte de abajo líquido, en la parte de arriba gas. Pero sobre todo hacia la unión, hacia las orillas, van a notar que se forma justamente esa curvatura. Ajá. Como en U. ¿Por qué? Porque es donde se tensa, valga la expresión, la tensión superficial del agua y genera ese fenómeno como ascendente, en lugar de hacerlo en pico, hacia abajo. Ajá. Esto, no tengo ninguna imagen, era la que estaba buscando hace un momento, pero esto se le llama fenómeno o signo de menisco. ¿Por qué de menisco? ¿Qué son los meniscos en el cuerpo? ¿Qué son los meniscos? Pues son prácticamente los que están a los laterales de la rótula de la rodilla. Dentro de la rodilla. Están dentro Ajá, de la bueno, dentro de la rodilla rodilla. y Ajá. son cojinetes, son cojines de cartílago, ¿no? Cartil. Y tienen esa forma, justamente, como de cojincito y hacen como una curvatura hacia arriba. Entonces, por eso se le llama signo de menisco. Así es como se vería el líquido tan solo aquí en los espacios costodiafragmáticos. Ajá. Y en el cardiofrénico se vería algo similar. La diferencia es esta. Aquí ven el contorno plenamente del corazón. Ajá. Aquí se alcanza a distinguir el trayecto del diafragma. Corazón y diafragma son radioopacos, es decir, son blancos. Tienen una interfaz, vean aquí, entre el corazón y el diafragma hay una banda tenue, color oscura, radiolúcida. Ajá. Esto es grasa pericárdica. Pero ¿qué pasa si ese espacio se ocupa de líquido, que también es radioopaco? ¿Creen que se note esa banda pericárdica? No. No. No, se pierde. Entonces, radioopaco, cuando entra en contacto con otra estructura radioopaca, se opacifican más, se bloquean. A esto se le llama signo de la silueta. Ajá. Eso es un signo radiológico muy común que se van a encontrar, el signo de la silueta. ¿Qué significa eso? Cuando una estructura radiopaca, vamos a suponer un pulmón colapsado, toca y contacta con otra estructura radiopaca, en este caso el corazón, se opacifica todo y no se ve nada. Signo de la silueta. Ajá. Y aquí si hubiera líquido por, no sé, un hemotórax, por ejemplo, pues toda esta banda radiolúcida se borraría. Tal vez se conservaría el borde de la silueta mamaria, porque es externa, pero tan solo en este espacio se borraría. Igual que, por ejemplo, el contorno de la aorta, igual a lo mejor un poco por ahí la burbuja gástrica y demás. ¿Sale? Entonces, sí.
Es lo mismo, nada más cambia el nombre. Ajá. De sobreposición. Sí. Chilaiditi, ajá. Chilaiditi, ajá. No, el signo de Chilaiditi es cuando el intestino se sobrepone al hígado, por ejemplo. Ajá. Entonces, haz de cuenta que esta tripa, este intestino delgado, este grueso, se extiende mucho y se sobrepone aquí, por delante del hígado. Ese es el Chilaiditi. Es otra cosa totalmente aparte, es una variante anatómica. Ujú. ¿Ok? Entonces, aquí, pues ya para terminar, tenemos dos signos radiológicos, el signo del menisco y el signo de la silueta. ¿Sale? Que insisto, no es absoluto de corazón, pero sí es lo más representativo, porque no faltará quien les diga, es que el signo de la silueta cardíaca, y es específico para la silueta cardíaca. No, porque aquí, por ejemplo, si hubiera un absceso abdominal que estuviera sobreponiéndose al intestino y al hígado, pues se vería borrado igual. Ajá. Es líquido radiopaco sobre un fondo radiopaco que es el hígado, se borrarían los contornos. Ajá. Igual puede pasar con el riñón, igual puede pasar con la vejiga, con la próstata, etc. ¿Sale? Entonces, para que no se queden con la simple idea de que el signo de la silueta es exclusivamente para corazón. ¿Alguna duda? Oiga, doctor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, aquí yo puedo ver la vértebra y cree que desde este ángulo Sí. AP puede haber alguna fractura, así como está. En algunas ocasiones, sí. Ajá. En algunas ocasiones sí, sí es posible. Por ejemplo, sobre todo en las fracturas de columna, lo más representativo es de que sean por aplastamiento, perdón. ¿Qué significa? Que en lugar de que vean esta forma de bombón, perdón por mencionarlo así, pero es lo más práctico, es una forma como cilíndrica, ¿no? Como si fuera un bombón. Agarren un bombón, aplástenlo lo más que puedan, ¿y qué va a pasar con él? Se va a deformar. Se va a ver como como un piquito y un ensanchamiento hacia los lados. Perdón. En este caso, la columna tiene esa cualidad. Cuando es una fractura, regularmente son por aplastamiento. Digo, no están exentas de que se fracturen en oblicuo o una conminuta multifragmentada, etc. Pero regularmente puede ser por aplastamiento y sí puede notarse en esta proyección. Gracias, doctor. De hecho, tengo una imagen aquí de un paciente, déjenme ver, apenas recientemente lo vi. Si quieres, ahorita se los comparto para que vean cómo se ve una fractura, pero no se ve en la lateral, se ve en la lateral, no en la AP. Entonces, denme chancecito. Espérenme. Oiga, doctor, y otra pregunta. Sí. Aquí se puede ver la burbuja gástrica. Ahí, en esa imagen, así como la tienen, ¿ven la burbuja gástrica? Ajá, no. Yo siento que no sé. Bueno, no veo nada. ¿Alguien la ve? Es la mancha blanca que está debajo del corazón, ¿no? Digo, radiolúcida que está debajo del Sí, corazón. de hecho, así es. Oh, ya. Ni más ni menos que sepa. ¿Y ese, por ejemplo, tiene algún signo diagnóstico? Sí puede tener algunos signos diagnósticos. A ver. Carajo. Sí puede tener algunos signos diagnósticos, sobre todo cuando hay cuerpos extraños.
cuando hay obstrucciones o cuando simplemente no se ve. Ok. Mm, A ver, les voy a compartir, vamos a ver esta imagen. Oiga, doctor, y por Es una fractura de cuerpo vertebral. ¿Perdón? sí, perdón, termine de explicar, por Vean, favor. Sí. esta es una fractura de cuerpo vertebral. ¿Alguien la puede identificar? A su máquina. La parte de abajo, ¿no? De- Creo que Un paciente ya en ya 70 y tantos años. Entonces, no es la que tiene la híjole, línea. no. Se ve desviada, ¿no? Hacia afuera. Ujú. Sí, pero la pasada como hacia adentro. ¿Qué? Es que no puedo poner el tutor, pero... A su Ok, máquina. voy a agrandar lo más que pueda la imagen. No, pues ya, fue todo. Es más, bueno, Ya aquí es todo. para que se pueda identificar justamente donde está el borde de abajo de la pantalla de la imagen, ese cuerpo vertebral que se ve como triangulito, ese es el fracturado. ¿Sí lo logran ver? A su máquina. Sí, Es que no tengo cómo poner el cuerpo. Ajá. Entonces, así es como se vería una fractura de... Ahí a un ladito de donde está el signo de la camarita, ahí ahí está la fractura. Entonces, vean cómo la forma cuadrada de cada uno de los cuerpos vertebrales. Y de repente abajo, ahí justamente, el último, ese se ve como triángulo. Esta es una fractura por aplastamiento, son las más comunes en columna vertebral. Doctor, ¿y ahí cómo no la confunde con una hernia del disco invertebral? ¿Por qué crees? ¿Qué diferencia habría No del es cuerpo vertebral al disco el intervertebral? disco. Para empezar, el disco intervertebral está entre las vértebras. Y aquí este O el cuerpo. cuerpo vertebral, ¿se nota que es el cuerpo vertebral o que está entre las vértebras? Sí, se nota el cuerpo. Sí se nota, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una. Segunda, las hernias de disco regularmente son abultamientos, digo, ya veremos cuando tratemos columna, son abultamientos que se dan justamente en el espacio entre uno y otro disco intervertebral. Me voy a regresar a la presentación para que... Es que Oiga, doctor, y por ejemplo, aquí. con esa radiografía que nos enseñó, ¿podemos saber la edad del paciente aproximadamente? Aproximadamente, miren aquí. Voy a utilizar esta para poner el señalador nada más. Entonces, ven, los cuerpos vertebrales deben de ser cuadraditos, Ujú. ¿sí? En ese caso, se ve así como pum, en triángulo, ¿no? Esa forma se llama forma acuñada. Ajá. O sea, forma de cuña. Sí saben cuáles son las cuñas, ¿no? Sí. Así es. Las cuñas son herramientas que son como en un triángulo. Ajá. Entonces, justamente, esa forma se le llama acuñada. Ahora, el cuerpo intervertebral, perdón, el disco intervertebral viene entre vértebra y vértebra. Cuando viene un abultamiento aquí en medio, ¡pum!, se nota así. Ajá. Se nota de esa forma. Entonces, ahí es donde ya conocemos que es una hernia como tal. Ahora, hay hernias que se van en dirección anterior. Las más graves son las que se van en sentido posterior, es decir, hacia el canal medular. El canal medular corre aquí a lo largo. ¿Por qué creen que sean las más serias las que van en dirección posterior? Impedir el paso de líquido, esa es una. ¿Qué otra?
Porque La más grave. estar a la médula. Pueden comprimir la médula, exactamente. Pueden comprimir la médula espinal o las raíces nerviosas. Estos son los agujeritos de conjunción donde salen las raíces nerviosas. Entonces, si hay una hernia que viene y aprieta este nervio, pues el paciente va a Parálisis. tener sintomatología. Parestesias, paresias, dolor, calambres, adormecimiento, falta de fuerza y todo lo que se les ocurra. Ajá. Entonces, Pues se podría decir que adelante sí la es hernia, no tengo de problema. Sí, Doc, disculpe, así puede ocurrir lo que es el dolor del nervio ciático, ¿no? Por la comprensión. exactamente. El dolor del nervio Compresión. ciático corresponde justamente a la compresión del nervio ciático por una hernia de disco. Regularmente así es como sucede. Ujú. ¿Alguna otra duda? Ya para finalizar por ahorita, dejarlos descansar. ¿No? No sé si Ahorita. pueda compartirnos, doctor. Sí. Disculpe, doc, que si no sé si nos pueda compartir imágenes con alguna fisiopatología para verlas y ver cómo se nota la De diferencia. hecho, sí tengo una acervo aquí pequeñito de imágenes que les quiero compartir. Imágenes que de hecho quiero meter para la siguiente presentación, que es tórax patológico, ahora sí. Y pues ustedes mismos vayan viendo. Ahorita ya tuvimos un adelanto pequeño, ajá, con este ejercicio que acabamos de hacer. Me agradó mucho, qué bueno que ya empiezan a adiestrar el ojo para que vean justamente condiciones normales, condiciones patológicas. Ajá. Entonces, este ejercicio me agradó demasiado. Ay, ese gato me gusta. Pero sí les voy a compartir imágenes para que vayan viendo de nueva cuenta que vayan viendo las patologías. Ajá, les voy a hacer un resumen de lo más representativo, lo que son bulas, lo que son, ahorita, por ejemplo, lesiones de COVID, una telectasia, etcétera. O sea, patologías de lo más comunes que ustedes mismos se van a encontrar en la vida cotidiana. Ajá. Tampoco quiero que salgan aquí siendo expertos y sabiendo más que un internista, ¿no? Con lo básico que aprendan es para mí suficiente. ¿Sale? Sí, doctor. Pónganos imágenes tipo ENAR. No es cierto. Cállate. Bueno. Sí, les voy a poner imágenes didácticas, sobre todo no les voy a poner ahí no sé, el síndrome de Sjögren o algo así, nada. Algo leve, algo que sea decente para que ustedes aprendan a verlo. ¿Sale? Sí, doc, gracias. Órale, pues.